Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Él es Andrés Guerra, senador de la República de Colombia por el departamento de Antioquia, de Centro Democrático. Señor, muy buenos días. Lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Elkin, un abrazo grande a ti y a todos tus oyentes. Saludo especial. Senador, ¿cómo se calienta el cotarro político en su partido entendiendo que de una vez hay que madrugarle a la vida y a muchos temas? Se presentan, como es el caso suyo, precandidatos y candidatas a la presidencia de la República por Centro Democrático. ¿Cómo está ese tema dentro de su partido? Elkin, yo creo que, como usted muy bien lo dice, se calienta y se adelanta el proceso político para la presidencia de la República en el 2026. Nosotros, desde el mes de febrero, una reunión que se realizó con el doctor Álvaro Uribe en Bogotá, pues la pregunta fue clara y concreta por parte del expresidente: quienes quieren estar en el proceso de la precandidatura, quienes quieren recorrer Colombia con él desde Riohacha hasta el Amazonas, y fuimos 5 personas las que levantamos la mano. Son María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia, Miguel Uribe y Andrés Guerra. Desde ese momento, pues, se empezó a hacer unas conversaciones internas del mismo presidente con nosotros, y la semana pasada, el martes, teníamos reunión en la noche para empezar a finiquitar el modelo, la forma, la manera y los tiempos. Afortunadamente, por el paro que concluyó afortunadamente al finalizar la semana, no se pudo dar a cabo o llevar a cabo la reunión, y estamos atentos a una nueva citación que puede ser esta semana para reunirnos los 5 y empezar a ayudarle a Álvaro Uribe en la posibilidad de que tengamos un modelo que sea concreto, claro, que dé garantías, y a la vez también ayudar para cómo finiquitar las listas al Senado, a la Cámara, si van a ser cerradas o abiertas, y que sea un solo candidato que para mediados del 2025 tenga la posibilidad de poder establecer múltiples alianzas tempranas, ojalá, a que el electorado nos reconozca como el candidato que enfrente a la posibilidad de que Gustavo Petro se vuelva a reelegir con él o con otra persona. Quiero cambiarle de tema, senador, y preguntarle, pues, por lo que acabamos de pasar en nuestro país, y fue ese paro camionero que afectó obviamente a nuestro departamento, que afectó a nuestro país, pero que finalmente desde el gobierno nacional se toman decisiones y se llega al levantamiento del mismo. ¿Qué opinión le merece frente a lo sucedido y frente a esas decisiones que llevaron al levantamiento del mismo? Luisa, un saludo especial, un abrazo muy grande a ti. Yo siento que hay una inconformidad por parte, y además de una inconformidad, una tristeza y una decepción por parte de los transportadores del país. Primero, porque ellos sienten que Gustavo Petro les incumplió, que todo Colombia recuerda a Gustavo Petro en su campaña, que al fin y al cabo entonces todo vale, apuntar o proponer una campaña presidencial. Les decía que el galón de gasolina no subiría de 8.300 pesos, que el galón diésel no subiría de 8.400 pesos. Hoy, 2 años después, en su gobierno, pues en su primer año empieza a aumentar prácticamente a 400 pesos y nos lleva a 16.000 pesos la gasolina corriente, como está en cualquier bomba de combustible del país. Y nuevamente hace lo mismo con el diésel. Lo que pasa es que los transportadores no aceptan dichas manera de subir el diésel, y pasa de 1.904 pesos a
prácticamente que se suba en este año 800 pesos, ahora 400 pesos y para diciembre otros 400 pesos. ¿Eso qué genera? Genera pues que toda la canasta familiar que viene pronto estacionándose y bajando, pues vuelva a tener un incremento, el valor de la vida se incrementa y los bloqueos pues generaron lo que puede ser un nuevo paro nacional en cualquier momento. Y recuerden que Gustavo Petro pues accede a la presidencia prendiendo el país con la primera línea. Él fue el promotor, el agitador de esa primera línea, y hoy Colombia pues tiene ese recuerdo y esa memoria que es tan nefasta. Y esta semana, Luisa, nos ingresan la segunda reforma tributaria, hágame el favor, la primera de 19 billones de pesos en septiembre del 2022, 3 meses después de él ser posesionado el 7 de agosto como presidente. Y parece que los septiembre son los que les gusta a estos gobiernos para volver a tocar el bolsillo de los colombianos, y ahora nos meten o proponen intentar ponernos otra reforma de 12 billones. Significa que son 31 billones de pesos y parece que no tuviéramos memoria. Iván Duque dejó prender el país en una decisión totalmente errada, una pandemia, de meternos una reforma tributaria de 15 billones. Ahora Gustavo Petro parece que va por el mismo camino. Senador, quiero también preguntarle por el tema de la seguridad en el país, pero también específicamente se menciona que el Clan del Golfo tiene o hace presencia en el 52% de los municipios del departamento de Antioquia. El tema de seguridad, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y pues hay que decir que tanta pelea política entre gobernador, presidente, alcaldes, presidentes, pues está generando esas divisiones y la comunidad en medio. En tema de seguridad, ¿qué decir al respecto? En unión con el departamento y el gobierno nacional, ¿qué se podría hacer? El control político que ustedes hacen en el Congreso de la República para exigir este tipo de temas. He sido un hombre contundente sobre el tema de cómo ha crecido la ilegalidad en Antioquia. En las dos campañas a la gobernación 2015 y 2019 fui derrotado en las regiones donde hoy se mueve prácticamente el Clan del Golfo, donde se mueve el Ejército de Liberación Nacional y donde se mueven las anteriores FARC, que hoy se llaman o se denominan EMC, Estado Mayor Central. Cuando usted va a Antioquia directamente, encuentra que hay 6 subregiones donde prácticamente el narcotráfico ha crecido en más de 20.000 hectáreas cuando se mantenían 12 o 13.000 hectáreas, y estábamos hablando del Urabá antioqueño y sus 11 municipios, donde prácticamente el Clan del Golfo controla absolutamente todos los movimientos de la legalidad. Se baja al Bajo Cauca y encuentra en ese municipio la misma realidad, pero allí ya están el Clan del Golfo, el ELN y la CMC. ¿Y por qué están allí? Porque el 85% de la minería ilegal se mueve en el Bajo Cauca, en el nordeste, entra hasta lo que es la serranía de San Lucas en La Mojana y sube por toda la frontera de Córdoba con el nudo del Paramillo hacia el occidente lejano, y eso toca el norte, de Yarumal hacia adentro donde está Hidroituango. Usted va al Magdalena Medio y encuentra los 6 municipios del Magdalena en la misma realidad, confrontación del Clan del Golfo, del Ejército de Liberación Nacional y de la CMC. Usted baja al nordeste y sus 17 municipios y la realidad es cierta. La gente se pregunta por qué allí cogieron los cabecillas en los vehículos de la UNP del Estado Mayor Central, porque ese es el corazón de ellos. El nordeste hoy es el corazón de ellos y está en el corredor de Remedios, Amalfi, a la espalda de Yarumal. Ahí se mueve toda la minería ilegal y son más de 120 minas de ilegalidad en Antioquia. Esa es una realidad de la paz total, lo que nosotros denominamos que es un buen titular, pero es un desastre total el manejo que le ha dado el gobierno nacional al tema de la seguridad, de la legalidad. Y agréguele algo, la extorsión disparada en Antioquia. Ha pasado casi al 80% de crecimiento de extorsión,
y de secuestro, sobre todo en estas subregiones. Entonces usted encuentra 6 subregiones que están totalmente cooptadas por la ilegalidad. Clan del Golfo hoy maneja el 53% del departamento. El Ejército de Liberación Nacional maneja el 26% y el Estado Mayor Central tratándose de reubicar con el 15%. Esa es la realidad de Antioquia Dolorosa y Gustavo Petro, que cuando se captura a alguien, como se capturó en días pasados, ingresando al nordeste antioqueño, a los comandantes del frente, imagínense, el frente 18 y el frente 34, pues a los días les da el símbolo de gestores de paz. Es increíble. 6 de la mañana, 50 minutos. Hablamos en vivo y en directo con Andrés Guerra, senador de la República de Colombia por Centro Democrático. Usted en una respuesta anterior habló sobre la propuesta que se lleva ante el Congreso de la República para una nueva reforma tributaria. Por supuesto, usted como militante de Centro Democrático de oposición del gobierno Petro va a votar en contra de esta reforma, pero queremos escuchar sus argumentos del por qué la reforma la va a votar en contra. Elkin, excelente pregunta y te agradezco. El país es muy cortico en la memoria política y lamentablemente no sé si es por omisión o no sé si es porque el elector y también el candidato quiere que la memoria sea corta, para que la gente no se acuerde de cómo actúa uno. Y aquí están haciendo falta políticos con P mayúscula. Y en ese tema, pues vengo insistiendo. No sé si recordarán, pero lo recuerdo, que me opuse a la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. No era posible en pleno corazón de la pandemia, una situación de salud pública como la que estábamos, con la gente muy sentida en los bolsillos, con una economía deteriorada, apareciera un presidente con tanta falta de sentido común y le propusiera al Senado y a la Cámara de Representantes hacer una reforma tributaria por 15 billones de pesos, la cual al fin fue aprobada en septiembre del 2021, hágame el favor. Y si vamos a la memoria, entendemos todos que allí fue el inicio del ascenso de Gustavo Petro a la presidencia. Allí ya se unificaron las primeras líneas agitadoras de Gustavo Petro, allí empezó todo el paro nacional que el país vivió, allí se canceló la Copa América, porque se necesitaba llevar ese escenario para que Gustavo Petro accediera a la presidencia. Y accede a la presidencia y el 7 de agosto vemos a un Gustavo Petro hablándole al país del acuerdo nacional, pero 3 meses después, en septiembre del 2022, ponen la reforma tributaria más alta en la historia de Colombia, que ha sido de 19 billones de pesos. Y recordamos a Gustavo Petro diciendo que no necesitaba reformas tributarias, sino bajar, sobre todo, la burocracia del país y sobre todo bajar la corrupción del país. Pero usted se encuentra ahora con escándalos como Longral, escándalos como el río Cauca en La Mojana, en el cierre de Caregato, en San Jacinto, Bolívar, donde solo en ese cierre se han invertido más de 380.000 millones de pesos. Cuando usted ve los carrotanques en los parqueaderos del ejército en Riohacha sin poder operar para el agua de los niños, donde se robaron prácticamente los recursos de dicho servicio público, y ahora pues Gustavo Petro dice que necesitan 512 billones, hágame el favor, 512 billones de pesos anuales. Solamente le hago un referente: el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, maneja para el departamento 6 billones de pesos anuales, y el señor Gustavo Petro maneja 512 billones de pesos anuales, y dice que con eso no le alcanza y que necesita otros 12 billones, o sea, 523 billones de pesos. Pero especialistas como Oscar Darío Pérez dice que no son 12 billones, sino que necesita unos 24 billones de pesos. Entonces entra una reforma ahora de otros 12 billones, para que hagamos las sumas, Elkin, sencillas. 15 billones del gobierno Duque en el 2021, 19 billones del señor Gustavo Petro en el 2022, ahí van 31 billones, más 12 billones que está planteando, 19 billones más 15,
Eso nos da, ayúdenme ahí, 15 más 19, nos da casi 34 billones, más 12 billones que plantea ahora otra vez Gustavo Petro. O sea que este gobierno está buscando dos reformas tributarias por 31 billones, más los 15 billones de Iván Duque, son 46 billones de pesos. Es increíble que si el gobierno vuelve a presentar esto, el Congreso de la República sea tan distante a lo que está pasando en el bolsillo de los colombianos y vayamos a votar una nueva reforma tributaria para el derroche del gobierno y la corrupción de Gustavo Petro. Eso es increíble. Senador, quiero preguntarle por la noticia con la que hoy nos levantamos o el fin de semana, pues conocimos frente a esa decisión que toma el gobierno nacional de cederle al departamento de Antioquia algunas vías del túnel del Toyo. Buena noticia para el departamento de Antioquia y por fin el gobierno nacional pues cede ante el departamento. ¿Qué opinión le merece? Primero, una batalla que no se debería dar, Luisa, porque recuerden que el presupuesto de las vías 4G de Antioquia, que son 9 concesiones, eso hay que hacer claridad, de las 9 concesiones, 8 las tienen las APP, Alianzas Público-Privadas. La única obra que el sector privado no quiso tomar, escuchen bien, no quiso tomar fue el túnel del Toyo. Claro, el sector privado quiere la carnita y no el hueso. Entonces el hueso era hacer más de 13 kilómetros de túneles en las montañas del occidente antioqueño. Eso era de alta ingeniería. Entonces la única obra pública que tiene el departamento en esas vías 4G, que son 9, como les decía ahora, es el túnel del Toyo. Y es la vía de 2 tramos que va de Santa Fe de Antioquia a Giraldo, 19 kilómetros, que es el primer tramo que le correspondía a la nación por vigencias futuras, y eso no era decisión de Gustavo Petro, sino que vigencias futuras hacen el compromiso de desembolsar una plata al departamento de Antioquia, y el tramo 2, que es de 18.7 kilómetros, que era de Antioquia, y la alcaldía amablemente por el Consejo de Medellín se vinculó para ayudarle al departamento de Antioquia. Esta obra del tramo 2, que son 18.7 kilómetros, que ya ahí está incluida los 9.7 kilómetros del túnel del Toyo, va en el 94% de inversión y ejecutada. Estuvimos allá hace 8 días, es una obra impecable, Luisa, una cosa increíble, sentirse en esas montañas del occidente antioqueño y ver esos túneles cómo entran. Y la obra del gobierno de Gustavo Petro está en el 54%, de tanto insistir Andrés Julián Rendón de decirles que no le desembolsaran los 650.000 millones que no querían desembolsar, sino que le entregaran las obras de esos 19 kilómetros del tramo 1, Santa Fe de Antioquia. Cuando usted llega a Santa Fe, a la glorieta del río Cauca, encuentra ahí un aviso que dice a la izquierda Bolombolo, a la derecha Santa Fe de Antioquia, y ve un cuadrito que está vacío. Eso es lo que le tocan al gobierno nacional. Entonces ahora el gobierno nacional le entrega 4.2 kilómetros, que son un túnel de 1,5 kilómetros, un puente de 200 metros y la recuperación casi de 4 kilómetros, o la recuperación no, la pavimentación por 300.000 millones de pesos. Vamos a ver cómo se logra hacer. Es fundamental poder hacer una contratación vigorosa con asociación privada, porque la gobernación y la alcaldía tienen la posibilidad de hacerlo solo, pero aquí hay ya apalancamiento para eso. Ya lo vimos en lo que se va a hacer en el túnel de Oriente, con la segunda calzada, con el sector privado, y yo creo que ese va a ser el modelo indicado para mostrarle a Colombia y al gobierno de Gustavo Petro que sí podemos terminar la obra del túnel del Toyo. Senador, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece. Estaremos muy pendientes de la actividad política, lo que se genera en el Congreso de la República y principalmente con ustedes, los actores. Elkin, a ti, a Luisa, a toda la mesa de trabajo, muchas gracias. Quiero decirles que soy precandidato a la presidencia llevando con honor y orgullo un sombrero aguadeño. Que nunca olvide Antioquia, que lo llevo en el alma, que el corazón tiene sabor y olor a blanco y verde, que voy a ir a representar este departamento con el enorme orgullo de poderlo hacer
al interior del Centro Democrático, desde La Guajira hasta Leticia, y que ahí estaré tratando de formar liderazgo nacional. Mucha gente me dice, Andrés, ¿y por qué se va a lanzar a eso? ¿Y por qué no hacerlo? Lo hice en 2 campañas a la gobernación con más de 650.000 votos. Si usted mira los candidatos o los precandidatos que hay hoy en la consulta, ninguno ha tenido ese peso electoral, lo que hemos hecho en región, y creo que hay que formar líderes nacionales por Antioquia para Colombia. Y el liderazgo no se autoproclama Elkin, ni se anuncia, ni yo me puedo parar en la Plaza de Bolívar a decir que soy líder. El liderazgo se gana con el tiempo, con el espacio, y tendré a mis 51 años que hacerlo, buscarlo y mirar a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, un abrazo grande a ustedes y gracias por la oportunidad y excelente semana.